Buenas, bienvenidos a LPR News. Un fin de semana con todo. Una victoria del CB Zamora, una derrota del Zamarat, un empate del Zamora Club de Fútbol y un equipo que no jugó, el Balonmano Zamora. Entre semana, un partido del CB Zamora con derrota en Sevilla. Doble participación del CB Zamora. El fin de semana venció a la Mix del Castelló en una fiesta del baloncesto, dado que también el club blanquiazul presentó a su cantera. Por otra parte, el martes perdió en Sevilla ante un potente Betis. El choque empezó siendo un jarro de agua fría para los aficionados blanquiazules, ya que los chicos de Saulo comenzaban con serios problemas para contener el ataque visitante. Engom castigaba al aro zamorano sin piedad, y los 7 primeros puntos de su equipo tenían su firma. Solo Buckingham, acertado desde el perímetro, mantenía a los zamoranos cerca de los levantinos. La temprana segunda falta personal de Engom hacía que tuviera que irse al banquillo, pero la amenaza pasó a ser Tate, que anotaba de 3 en 3, con un triple y un 2+1. Los problemas atrás se juntaron con más dificultades en la parcela ofensiva. Costaba anotar, aunque las veces que se lograba era en la pintura, como un mate de Pauste y 2 posteos de Hurst. El segundo de ellos ponía el 20-22 a poco menos de 2 minutos para finalizar el primer cuarto, pero ahí comenzó la sequía. 5 puntos seguidos de Joan Fané dejaban el marcador con 7 de renta para los suyos al cumplirse el 10º minuto de juego. El segundo acto no pudo empezar de peor manera. 2 pérdidas consecutivas que finalizaron con una canasta de cubo y un triple dada a la moto. La distancia entre ambos equipos se disparaba por encima de los 10 puntos, 20-32. El tiempo muerto de Saulo Hernández no paró la sangría en un primer momento, ya que 2 tiros libres de cubo y un triple de Fané cerraban un parcial de 2-15 que ponía la máxima diferencia del choque en 15 puntos, 22-37. Pero en el mayor momento de dificultad empezó a sobresalir Jabbar Powell. Le puso el punto de locura al ataque blanquiazul y revolucionó el choque. Y tanto él como sus compañeros cambiaron la dinámica, masacrando el aro visitante desde el triple. Consiguieron anotar 7 consecutivos sin fallo, entre el propio Powell, 3, Buckingham, 2 y uno de Hurst y de Walker, con los que no solo le dieron la vuelta al marcador, sino que también sirvieron para coger las primeras ventajas. La defensa de la Mix estaba siendo totalmente superada y su entrenador no conseguía encontrar la forma de parar la sangría. Una gran asistencia de Powell, que finalizó Nikic con un mate, ponía el +10 del lado zamorano, 53-43, tras infringir un parcial de 33-6 en apenas 6 minutos. Stutz y Tate hicieron, al final del primer tiempo, un ejercicio de supervivencia con sus puntos para evitar que se rompiera prematuramente el choque. Al descanso, 8 arriba para el CB Zamora, 58-50, con un espectacular 9 de 15 en triples. A pesar de un nuevo triple, inicial en este caso de Jacob Brown, tras el paso por vestuarios, en un principio fue el cuadro visitante el que salió un poco más entonado a la cancha. 2 pérdidas de balón consecutivas las aprovechaban para empezar a contrarrestar el ataque zamorano. Mejoraron la defensa y ya no permitían que llegara la pelota con tanta facilidad a los hombres exteriores. Claro que, si no anotaban los aleros, ¿por qué no intentarlo los pivots desde el 6.75? Hustak consiguió anotar de 3. En su segundo intento, eso sí. Engom dio la réplica en la otra canasta. El arbitraje, que hasta ese momento estaba siendo discreto, empezó a encender al respetable congregado en el Ángel Nieto con las típicas decisiones polémicas. Como una falta a Seintel cuando iba a machacar el aro, que no solo no fue señalada, sino que acabó con el jugador blanquiazul lesionado del tobillo, tras caer mal. Otra clara falta sobre Pauste en un rebote que tampoco fue sancionada. Los jugadores de la Mix del básquet aprovecharon esos instantes de zozobra para acercarse a tan solo 3 puntos tras 2 tiros libres de Fané. Y pudo ser peor, pero no entró el lanzamiento de cubo. Lejos de verse afectados, los jugadores zamoranos volvieron a abrir brecha desde el perímetro, con 2 triples, de Powell y de Hanslick. Había que defender una renta de 9 puntos en los últimos 10 minutos, 78-69. Pero los chicos de Saulo no se contentaron con defender la ventaja que ya habían conseguido,
sino que se lanzaron a cerrar el choque por la vía rápida. Un triple de Hanslick y 4 puntos seguidos de Powell hacían un parcial de 7-0 de salida con el que ponían la máxima ventaja en el marcador, más 16, 85-69. Ngom rompió la racha con su tercer triple en el partido, pero al CB Zamora le salía todo. Un triple con step back de Walker y un palmeo de Hustak, tras una gran jugada personal del mismo base americano, dejaban el encuentro casi visto para sentencia, con una nueva máxima, 17 puntos, 92-75, a falta de 4 minutos y medio. También lo vio así el técnico visitante, que a falta de 2 minutos retiraba al banquillo a Tate y Ngom, sus dos principales puntales. Saulo también hizo lo mismo, quitando a Buckingham para que recibiera la ovación de la grada. La relajación final sirvió para que los visitantes maquillaran el resultado con un parcial de 0-7. 96-87, una victoria importantísima a la que se añade otro basket average ganado a un rival directo, lo cual permite poner un pie en el objetivo de la salvación. El MVP zamorano fue Kevin Buckingham, con 25 de valoración gracias a que rozó un doble-doble con 20 puntos y 9 rebotes. Nikic se quedó en 22 créditos, con 12 puntos y 5 capturas. Y Powell en 21, al anotar 19 puntos y ser el mejor pasador de los suyos con 5 asistencias. La jornada tuvo estos otros resultados. Menorca 72, Fuenlabrada 83. Miraflores 87, Betis 67. Tizona 97, Morón 73. Cartagena 81, Guipúzcoa Basket 73. Ourense Baloncesto 73, Estudiantes 79. Oviedo 68, Obradoiro 74. Alega 83, Lucentum 72 y Valladolid 92, Maristas de Palencia 83. El CB Zamora sube una plaza y es décimo. Se expone a un partido del playoff que ahora marca el Ourense Baloncesto y mantiene las 3 victorias de ventaja con el descenso, tras la victoria de Valladolid ante el Maristas de Palencia. En el encuentro intersemanal, el conjunto zamorano llegaba a la capital hispalense sin Pausté ni Saintel, dos bajas notables para enfrentarse a otro de los cocos de la categoría. El inicio del choque fue fulgurante, con un festival de triples en ambas canastas, casi sin fallo. El ritmo de juego era rápido y dinámico, con posesiones muy cortas. Las defensas aún no se habían ajustado, y eso lo aprovechaban tanto los hombres exteriores como los interiores. Nikic aprovechó 2 desajustes para machacar el aro en 2 jugadas consecutivas. El CB Zamora se movía bien en el alto ritmo anotador, y finalizando el primer cuarto empezó a despegarse poco a poco en el electrónico. El último minuto trajo otro festival de triples, pero una canasta fácil sobre la bocina de Babatunde dejaba la ventaja zamorana en 7 puntos, 24-31. A los de Saulo les había salido todo bien. Estaban dominando el rebote, 8-2, y con un gran acierto en el tiro, 7 de 8 en tiros de 2 y 5 de 7 desde el 6.75. Un triple de Walker en el segundo minuto del segundo acto ponía el más 10 para los zamoranos, 24-34, pero esa renta desapareció en un abrir y cerrar de ojos, a triplazo limpio. 2 triples de Renfrew y uno de Hughes obligaban a Saulo a pedir tiempo muerto, y de Bishop, con un tiro libre, restablecía la igualdad en el electrónico. Respondió el cuadro blanqueazul con una canasta en penetración de Kevin Buckingham y 3 tiros libres transformados por Hurst, pero el acierto ya no era el mismo del inicio del choque. Svetkovic se lesionó al caer encima del pie de Omar Lowe, pero el conjunto andaluz no acusó su ausencia. Alex Suárez, con un nuevo triple a falta de 1 minuto para el asueto, le daba la vuelta al marcador, 44-42. Buckingham respondió con otro lanzamiento desde el 6.75 y cuando parecía que se iba a llegar al descanso con una mínima ventaja zamorana, de nuevo Alex Suárez clavaba un triplazo sobre la bocina, 47-45. El encuentro cambió totalmente en la segunda mitad. El Betis apuntaló su defensa y empezó a anular a los hombres de Saulo, que en el juego estático tenían muchísimas dificultades para encontrar posiciones ventajosas para lanzar a canasta.
La renta local empezó a crecer, con un Renfrew especialmente acertado desde el perímetro, y mediado el tercer cuarto se superaban los 10 puntos, 60-49, tras una canasta de Casibau. El conjunto visitante consiguió aferrarse al partido a base de tiros libres, ya que en este tercer acto fueron muchas las veces a las que acudieron al 460. A pesar de ello, también se fallaron bastantes lanzamientos, que habrían podido servir para recortar aún más la distancia. Al final del tercer cuarto, 68-57. Había que remontar 11 puntos, pero las sensaciones distaban mucho de hacer creer en una remontada. Y si malo fue el tercer acto, el último fue igual o peor. El acierto en el lanzamiento exterior pasó a ser totalmente nulo, independientemente del lanzador. No entraba ni uno, y además el rebote estaba totalmente bajo el control local. Para Masinri se acumulaban las pérdidas no forzadas, y la defensa era un drama, ya que los sevillanos la rompían constantemente con jugadas de pick and roll. También fallaban las ayudas en las jugadas de bloqueo directo. Babatunde y Davishuk se movían a su antojo en la pintura, y Hughes y Alex Suárez castigaban el aro desde el perímetro. El equipo se había caído en el apartado físico. A falta de poco más de un minuto, Traoré erró un mate. Davishuk cogió el rebote, le dio una asistencia a la otra parte de la cancha a Hughes para que machacara el aro a mano. Era el más 20, 90-70. Renfrew anotó 2 tiros libres, pero quien cerró el marcador con una bonita bandeja fue el canterano Pablo Silla, que jugó el último minuto del encuentro. Al final, 92-72. El CB Zamora no fue capaz de mantener el ritmo y el acierto de la primera mitad. De todas formas, el partido importante es el de este próximo fin de semana. El jugador más valorado del CB Zamora fue Kresimir Nikic. Alcanzó los 23 créditos de valoración con 15 puntos, 9 de ellos desde el 460, 6 rebotes y 3 asistencias. Además, recibió 6 faltas personales. El mejor pasador fue un discreto Jabbar Powell, con 4 asistencias. La jornada intersemanal se completó con los siguientes resultados. Lucentum 87, Oviedo 79, Miraflores 77, Tizona 73, Amix del Básquet 85, Estudiantes 89, Obradero 83, Menorca 67, Guipúzcoa Básquet 90, Valladolid 69, Fuenlabrada 94, Alega 70, Maristas de Palencia 88, Cartagena 71 y Morón 89, Ourense 59. Todo sigue igual para el baloncesto Zamora. A pesar de la derrota, sigue en 10ª posición, a un partido del playoff que marca el Ourense, y sigue manteniendo las 3 victorias de ventaja con respecto al descenso. Sorprendente la contundente victoria del Morón ante el Ourense, de 30 puntos en lo que es su segundo triunfo en toda la temporada. El fin de semana que viene, partido importantísimo. Llega al Ángel Nieto, uno de los equipos que ocupan plaza de descenso, un rival directo. Es el Fundación Lucentum. El partido se disputará el próximo domingo a las 12:30 del mediodía. El Zamarat dio la de arena cayendo en casa del 7º clasificado, el Iraurgi. El conjunto vasco dominó el tempo del partido y acabó con las esperanzas naranjas en el tramo final. Ya desde los primeros minutos se empezó a vislumbrar que en el encuentro iban a imperar las defensas sobre los ataques. La igualdad era máxima. Lizunde y Howards comenzaban destacando por parte del cuadro vasco, mientras que en el Zamarat sobresalía el juego exterior con triples de Puig Gros, Zo Hernández, Sara Castro, Aina Martín y Jonas Oeiro. Las naranjas tenían serios problemas para atacar la defensa local, aunque las jugadoras de Iraurgi también perdían muchos balones, dando lugar a minutos de total desacierto. Las rentas eran mínimas, alcanzando ventajas de solo 5 puntos de parte vasca, 28-23, tras un triple del OPP, como 4 de parte zamorana, 30-34, tras 4 puntos consecutivos de Puig Gros. Edwards seguía siendo la jugadora más destacada del segundo cuarto en la producción ofensiva, ya que ni Scott ni Bratka eran capaces de pararle la pintura. En el cuadro zamorano, la anotación seguía estando muy repartida, con momentos de Puig Gros, Amaya Scott y Bea Sánchez, pero ninguna de las jugadoras estaba siendo especialmente regular.
43-43 al descanso. El show de Juana Molina comenzó a la vuelta de vestuarios. La veterana exjugadora naranja empezó a ser la pesadilla zamorana, anotando casi sin descanso, defendiendo y reboteando. 10 de los primeros 13 puntos de su equipo en el tercer cuarto llevaban su rúbrica. El partido comenzaba a tener color local, ya que las dificultades de las jugadoras de Ricardo Vasconcelos para anotar se incrementaban cada vez más. No obstante, hubo un último momento de lucidez tras un tiempo muerto del técnico portugués, con un parcial de 0-7 que incluyó un triple de Aina Martín, una canasta de Sara Polleros mientras pisaba la línea de 6,75 y 2 tiros libres de Bea Sánchez. Era la última vez que se ponía el Zamarat por delante, 56-58. Un triple de otra ex, Piqui Llorente, rompió la racha zamorana y otros 3 puntos del OPP permitían que se llegara al acto final con ventaja local, 62-58. Pero el parcial entre el final del tercer cuarto y el inicio del último fue de 14-0. Juana Molina siguió con su masterclass de juego y 5 puntos seguidos en un minuto obligaron a Ricardo Vasconcelos a parar de nuevo el partido. A este tiempo muerto le siguió un nuevo triple de Vicky Llorente con el que superaban los 10 puntos de renta por primera vez, 70-58. Apenas hubo reacción. Las naranjas se pusieron en zona y les salió bien en las 2 primeras acciones defensivas, con sendos robos de balón. Pero las vascas no tardaron en encontrarle las costuras a la defensa. Edwards aprovechaba primero un desajuste para anotar totalmente sola, y Juana Molina terminaba de castigar la zona con un triple. Tampoco funcionaba la presión al hombre tras el saque de fondo. Las locales le superaban con mucha facilidad. Con la ventaja rondando la decena, el Iraurgi empezó a jugar con el tiempo, haciendo posesiones más largas. Las naranjas eran incapaces de hacer nada. No les entraba ninguno de sus tiros y estuvieron casi 4 minutos sin ver aro, hasta que, en el último, con el encuentro totalmente sentenciado, llegaron un triple y 2 tiros libres de Jonas Oiro. Al final, derrota por 12 puntos, 84-72, que aleja al Zamarat de forma casi definitiva de la lucha por los 4 primeros puestos. Poco que destacar en el cuadro naranja. La mejor valorada fue Sara Castro con solo 12 créditos, tras conseguir 9 puntos, ser la máxima rebotadora con 7 capturas, repartir 3 asistencias y lograr 3 robos de balón. La máxima anotadora, no obstante, fue Amaya Scott, con 11 puntos. Estos fueron el resto de marcadores de este fin de semana. Santa Rosa 56, Unicaja 77, Leganés 71, Real Canoe 33, Castelló 63, Mallorca 64, Fútbol Club Barcelona 63, Adareva 84, Baracaldo 61, Alcáceres 52, Arsil 60, Paterna 62 y La Salle 65, Capstepona 66. La derrota supone un duro revés para el Zamarat en su lucha por mejorar su clasificación, ya que vencieron los 4 equipos que le preceden en la tabla. Bien es cierto que Cap Estepona y Mallorca con muchas dificultades. Por fortuna, la quinta posición no parece correr peligro, dado que también La Salle cayó derrotado. En la próxima jornada toca recibir a uno de los equipos que están luchando por la salvación, el Baracaldo Emakumeen Saskibaloa Taldea. El choque se jugará el próximo sábado a las 8 de la tarde. El Zamora Club de Fútbol dio un recital en el Reino de León, pero solo consiguió un botín de 1 punto. Se perdieron 2 en el tiempo extra. Sabas volvió a confiar en los mismos 11 hombres que tan buen rédito dieron 7 días atrás contra el Baracaldo. Jugaron bajo palos Fermín Sobrón, línea defensiva con José Carlos Ibolo en el centro de la defensa y Sergio Neto y Rufo en los laterales. Por delante de ellos, en el medio campo, Clavería y Carlos Ramos. En la media punta, Quique Márquez. En los extremos, Tresaco y Joel Priego. Y en la punta de lanza, Pito Camacho. Como viene siendo habitual, el Zamora saltó al Reino de León sin complejos. Cogió la manija del juego y desarboló la salida del balón leonesa con una presión alta muy efectiva,
sus armas habituales. Claro está, enfrente estaba el líder del grupo, y a pesar de los problemas que le ponía el Zamora, había momentos en los que encontraban los espacios por donde llegar al área visitante. Había aproximaciones de peligro en ambas áreas, sobre todo en la local, pero no acababan de convertirse en ocasiones de gol. Las jugadas a balón parado tampoco les terminaban de salir bien a los chicos de Sabas, ya que no ganaban prácticamente ninguna disputa por arriba. La primera ocasión, propiamente dicha, llegó en el minuto 18 con un centro envenenadísimo de Pibe desde la derecha, que desvió a córner Rufo Lucero justo antes de que Artola llegara a empujar en área pequeña. Casi a continuación, el propio Artola no aprovechó un mal despeje de Tresaco dentro del área y su chut se marchó muy alto. Pero la más clara la tuvo precisamente Tresaco, pasado el Ecuador de la primera mitad. Logró plantarse en el mano a mano con Bañuz, pero bien encimado por Satrústegui. Su disparo, al palo corto, lo taponó el metaculturalista. Los rojiblancos siguen acumulando acercamientos gracias a su asfixiante presión, pero como en muchas otras ocasiones, seguía fallando el último pase. Y el conjunto leonés demostraba que no era necesario controlar el juego para dar avisos. Fermín tuvo que realizar un paradón en un remate en segada de Lanchi para evitar el 1-0. La Cultural se hizo con el control de la pelota en los últimos 5 minutos de la primera mitad. Tocaba y tocaba, pero no lograba encontrar huecos en la defensa zamorana. El descanso llegó sin que se moviera el marcador. Quedaba la duda de si el equipo se volvería a caer a la vuelta de vestuarios, como en partidos anteriores. Al inicio de la segunda mitad, el líder empezó a buscar la espalda de Rufo Lucero por la banda izquierda, y lo logró en sus 2 primeros intentos. La primera vez, Artola se fue por velocidad, Fermín se quedó a media salida, pero el jugador leonés se escoró mucho y su chut se fue directamente por línea de fondo. En la segunda, Rufo Lucero llegó justo a tiempo para evitar que Manu Justo controlara la pelota dentro del área grande. Pero los visitantes reaccionaron a sus 2 acercamientos con la misma medicina de la primera mitad, otra presión agobiante que les permitía robar y correr. Un gran pase de tacón de Quique Márquez en la izquierda le abrió hueco a Joel Priego para que pudiera llegar al lateral del rival. Su centro lo despejó Álvaro en primera instancia, pero la bola le cayó franca en la frontal del área a Carlos Ramos. El capitán no se lo pensó 2 veces y chutó, pero se resbaló justo en el momento del golpeo y su disparo se fue alto. Un minuto después, no llegaba nadie a un pase de la muerte de Tresaco. La Cultu sufría y estaba esperando a que se acabase el arreón zamorano. Curiosamente tuvieron el 1-0 justo después de realizar un doble cambio. Fermín despejó con apuros un chut de Lanchi. Luis Chacón evitó que la bola saliera por línea de fondo, cabeceó Clavería y Álvaro, que llegaba desde atrás, intentó fusilar. Bolo taponó el disparo. Y 4 minutos después, la polémica. Superada la hora de juego, Miguel Bañuz despejaba con apuros un zapatazo de Tresaco. Intentó despejar Satrústegui, pero el esférico rebotó en Ronnie, que acababa de ingresar en el terreno de juego, y la bola entró en la portería. El tanto fue anulado por un fuera de juego milimétrico en el momento del chut. El encuentro se ponía bonito para el espectador neutral, ya que se sucedían las ocasiones en ambas áreas. Un minuto después, Calderón ingresaba en el área como cuchillo en mantequilla. Su pase de la muerte rebotaba en Bolo y se iba a córner. Casi a continuación, Álvaro se fue por banda derecha, centró el área donde Mano Justo tocó levemente con la cabeza. El esférico le cayó nuevamente a Calderón, que remató solo pero muy forzado, y lo envió por encima del travesaño. Fermín se erigió como salvador en el minuto 67 en un saque de esquina botado por Calderón hacia el corazón del área pequeña. Por ahí entró Fornos totalmente solo y cabeceó a bocajarro. El riojano hizo un paradón para evitar el tanto. En la siguiente jugada respondieron los rojiblancos. Lanchi evitó en extremis que entrara el cabeceo de Tresaco en área pequeña, a centro de Rufo Lucero. Pero de ese saque de esquina llegó el primer tanto de la tarde. Quique Márquez, con una rosca preciosa, la puso al segundo palo, y allí Tresaco, imponiéndose a bicho en el salto, cabeceó al fondo de las mallas.
El Zamora, después de su gran juego, tenía su premio. El tanto dejó cao durante unos momentos a la Cultural. En la siguiente jugada, Guille Macho no llegaba, por poco, a un centro de Quique Márquez hacia la frontal de la pequeña. Ya en el tramo final, el líder del grupo puso toda la carne en el asador en busca del gol del empate. Le selló también la lesión de Quique Márquez, tras una falta no señalada sobre Guille Macho. El torero, al intentar recuperar el esférico, recibió un pisotón en la rodilla y tuvo que abandonar el terreno de juego dolorido. Lanchi y Calderón comenzaron a colgar balones al área desde ambos laterales, pero la defensa zamorana, con más o menos apuros, conseguía repeler todos los acercamientos. Además, de vez en cuando daba algún susto a la contra, como en una en la que Guille Macho ganó línea de fondo, pero puso mal el pase de la muerte, lejos del alcance de Ronnie. La colegiada añadió 6 minutos. Se entraba en el escenario favorito de la Cultural. Avisaron en el mismo minuto 90, con otra intervención de mérito de Fermín, esta vez por partida doble. El meta riojano repelió un zapatazo de Chus Alba desde el pico del área grande. El esférico le cayó a Calderón, que a bocajarro remató fatal, casi al cuerpo del portero. Pero esa ocasión fue el preludio del tanto del empate. 2 minutos después, Calderón recogía el esférico en banda derecha. Colgó el balón al área sin oposición y allí Bolo, en su intento de evitar que cabeceara Satrústegui, acababa metiendo el balón en su propia portería. El Zamora volvía a perder puntos en el alargue y la Cultural los volvía a ganar. No contentos con el punto, los leoneses empezaron a buscar el segundo, como en un chut en el segundo palo tras un saque de esquina de Calderón que repelía clavería. Pero tanto se volcaron a por el tanto que a puntos tuvieron de perder el punto conseguido. En el 95, Miguel Bañuz despejó de puños un disparo de Campabadal desde fuera del área y le cayó a Rufo Lucero totalmente solo dentro del área. Pero se precipitó, remató mal con la rodilla y el esférico se acabó perdiendo a la izquierda de la meta culturalista. No hubo tiempo para más. El Zamora rozó la machada, pero solo una jugada desafortunada le privó de llevarse los 3 puntos. Los numerosos aficionados que se desplazaron a León y que no pararon de animar a los suyos durante todo el encuentro, al final del mismo acabaron ovacionando a los jugadores por su gran esfuerzo sobre el verde. La jornada se completó con estos otros marcadores. Sestao River 0, Real Sociedad B 0. Unionistas 1, Amorebieta 0. Athletic Club de Bilbao B 1, Gimnástica Segoviana 2. Baracaldo 3, Lugo 2. Andorra 2, Celta B 0. Real Unión 1, Arenteiro 0. Barça B 0, Osasuna B 2. Ponferradina 2, Ourense 0. Y Tarazona 0, Nastic 0. El Zamora cae un puesto y es 10º. El empate mantiene a los rojiblancos a 4 puntos del playoff, pero también sirve para aumentar a 7 la distancia con los puestos de descenso. Tras visitar al líder, segunda salida consecutiva. Hay que ir a Zubieta para enfrentarse con el tercer clasificado, la Real Sociedad B. El partido se jugará el sábado a las 6 de la tarde. Este pasado fin de semana al balonmano Zamora le tocó descansar, ya que en un principio le tocaba jugar con el balonmano Santoña, equipo que se retiró de la competición hace varias semanas. Los resultados de la jornada fueron los siguientes. Grupo de Cultura Covadonga 34, Astillero 35. La Rola 22, Ademar de León B 30. Atlética Vilesina 26, Vetusta 25. Camargo 32, Torre Balonmano 28. Base Oviedo 33, Instituto de Educación Secundaria José Mari Pereda 22. Gijón Jovellanos 30, Atlético Valladolid B 29 y Soria 33, Ciudad de Salamanca 28. No fallaron los de arriba. El balonmano Zamora sigue ocupando la segunda posición, ahora con 2 puntos de ventaja con el Base Oviedo, pero con un partido menos disputado. Y tras la jornada de descanso, llega el partido que muy probablemente decida al campeón de grupo. Se enfrentan el balonmano Zamora y el líder, el balonmano Soria. El encuentro en Ángel Nieto empezará el sábado a las 4:30 de la tarde. Un saludo y hasta el próximo vídeo.